Habíamos dejado ya a Jacob y toda su familia establecidos en la tierra de Gosén, ¿no? En Egipto. Habíamos visto cómo José ha presentado ante el faraón a algunos de sus hermanos y a su padre. Y ahora se nos va a hablar de la situación del resto de los egipcios ante la escasez, ante los 7 años de escasez, de falta de lluvias que hay, ¿no? Vamos entonces a leer los versículos del capítulo 47, los versículos 13 y 14. Ya no había pan en toda aquella tierra, pues el hambre era muy grande, y Egipto y la tierra de Canaán estaban exhaustos por el hambre. José llegó a recoger a cambio de trigo todo cuanto dinero había en toda la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, e hizo entrar el dinero en la casa del faraón. O sea, nos encontramos con que el que administra todos los recursos es José, pues cuando van necesitando los egipcios alimentos, van necesitando recursos, pues van a José. Y José se lo vende. Llega un momento en que tanto los egipcios, se nos habla incluso de también en Canaán, pues se acaba el dinero. Se lo han gastado todo en comprar, y como que no hay cosechas y viven de la agricultura, pues llega un momento en que se acaba. Pero continúa todavía el hambre. Entonces veamos los versículos 15 al 17. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, venían todos los egipcios a José diciéndole: «Danos pan, ¿vamos a morir en tu presencia? Mira que ya nos falta el dinero». José les dijo: «Puesto que os falta el dinero, traedme vuestros ganados y os daré pan a cambio de ellos». Trajeron sus ganados, y José les dio pan a cambio de caballos, rebaños de ovejas y de bueyes y de asnos. Aquel año los proveyó de trigo a cambio de todos sus ganados. Se acaba el dinero, entonces a cambio del trigo, a cambio del pan, pues les dan su ganado. Y hay un dato curioso: es la primera vez que en la Biblia se habla de caballos. O sea, entre los animales que dan a cambio del trigo, pues hay en todo tipo de ganados, caballos, rebaños, ovejas, etc. Nos consta que de hecho no fueron los hicsos, que eran los faraones, que entonces había quienes primero montaron a caballo, sino que anteriormente ya se había usado, ¿no? Pero lo que sí se sabe, y esto se ve en la Biblia, es que los judíos a quien compraban caballos eran a los egipcios, sobre todo en tiempo de Salomón, que se hablará que tener un caballo era un lujo. Por eso se habla también de asnos, etc. Continuemos del 18 al 26. Pasado vinieron al siguiente y le dijeron: «No se le oculta a nuestro señor que se nos ha acabado el dinero y que le hemos dado nuestros ganados, ni a nuestro señor se le oculta que no nos queda más que nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Vamos a perecer ante ti nosotros y nuestras tierras? Cómpranos y compra nuestras tierras por pan. Seremos nosotros y nuestras tierras esclavos del faraón. Danos para sembrar, para que podamos vivir y no muramos y no se queden yermas nuestras tierras». José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, pues los egipcios, obligados por el hambre, vendieron cada uno su campo, y la tierra vino a ser propiedad del faraón, y sometió a la servidumbre del faraón tierras y pueblos desde uno al otro extremo de la tierra de Egipto. Solo dejó de comprar las tierras de los sacerdotes, porque éstos recibían del faraón una porción y no tuvieron que vender sus tierras. Y dijo José al pueblo: «Hoy os he comprado pan para el faraón, a vosotros y a vuestras tierras. Ahí tenéis para sembrar, sembrad vuestras tierras. Al tiempo de la recolección daréis el quinto al faraón, y las otras 4 partes serán para vosotros, para sembrar y para manteneros vosotros, los de vuestra casa y vuestras familias». Ellos le dijeron:
nos das la vida, que hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seremos siervos del faraón. Dio José una ley que todavía hoy subsiste, por la cual pertenece al faraón el quinto del producto de las tierras de Egipto. Solo las tierras de los sacerdotes son del faraón. O sea, vemos que los egipcios pues ya no tienen más que sus personas y las tierras, pero las tierras están exhaustas, no llueve. Entonces, pues van a José ante esa situación. ¿Y ahora? Y entonces vemos que José de esta manera compra todas las tierras, y por lo tanto digamos que la propiedad privada prácticamente desaparece. Todo llega a ser propiedad del faraón, que les da la semilla. A partir de entonces nos dice que José estableció esa norma, ¿no? Se les daba la semilla para que pudieran sembrar y les darían al faraón un quinto de la cosecha. Se supone que entre todo este tiempo ya ha llegado el tiempo de la lluvia, ¿no? Entonces ya pueden comenzar a sembrar y pueden comenzar a cosechar. Pero durante esos 7 años de escasez, pues el pueblo egipcio se ha empobrecido, y para poder mantener su existencia, pues han tenido que venderlo todo. Ahora, la providencia ciertamente está en que José había reservado, sabiendo que iba a existir esta situación extrema, y por lo tanto tiene manera de que el pueblo pueda vivir. De tal manera que, si se fijan, la gente está contenta, porque pueden vivir, nos has dado la vida. Porque al fin y al cabo las tierras del faraón pasaban la misma escasez. Si José tiene reservas en abundancia, de forma que ha podido ayudar a que se mantenga todo el pueblo de Egipto, e incluso de Canaán, se nos ha dicho, es porque como previsor había guardado. Podríamos pensar que si los egipcios hubieran hecho lo mismo, no habrían estado en esa situación. Ahora, hay un detalle, si se fijan, y es que las únicas tierras que no compra son las de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes en Egipto pues eran personas muy influyentes, muy fuertes, y se nos ha dicho el texto, si se fijan, que comían de la mesa del faraón. O sea, el faraón les proveía, por lo tanto no pasaron escasez y no tuvieron necesidad de vender ni sus ganados, ni sus tierras, ni su dinero, digámoslo así, tampoco. Pero llegamos a esta situación en Egipto, en la que el faraón pues es el dueño de toda la tierra prácticamente, e incluso de sus habitantes, con lo cual adquiere un poder y una autoridad que hasta entonces no habían tenido los faraones. Sabemos que tampoco los hebreos, la familia de los hebreos, que era una minoría evidentemente, pues tampoco se empobrecieron porque José les proveía, sino que, como veremos, más bien conquistaron, digamos, adquirieron tierras. Podemos leer los versículos 27 hasta el 31. Habitó Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosen, y adquirieron allí posesiones, creciendo y multiplicándose grandemente. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, siendo todos los días de su vida 147 años. Cuando los días de Israel se acercaban a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: «Si he hallado gracia a tus ojos, pon, te ruego, la mano bajo mi muslo, y haz conmigo favor y fidelidad. No me sepultes en Egipto. Cuando me duerma con mis padres, sácame de Egipto y sepúltame en sus sepulturas». José le respondió: «Haré lo que me dices». «Júramelo», dijo Jacob. José se lo juró, e Israel se postró sobre la cabecera del lecho. Bueno, fijemos aquí un nuevo acto de fe de Jacob. Se acerca, él ve que se acerca a su muerte, se nos dice que vivió 147 años, pero posiblemente tenemos que reducir un poquito esta suma. Ya sabemos que los números en la Biblia
muchas veces más que cantidad expresa ideas. Lo que nos interesa es que cuando Jacob ve que se acerca su muerte, llama a su hijo José. Y yo no sé si se han fijado de qué manera Jacob hace jurar a su hijo José. Si se fijan, es el mismo gesto que le exigió Abraham a su criado Eliezer cuando tenía que ir a buscarle esposa para Isaac. ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué nos dice? Le dice Jacob: si he hallado gracia a tus ojos, ponte ruego la mano bajo mi muslo y haz conmigo favor y fidelidad. Es decir, lo mismo que nosotros, entre nosotros me refiero, cuando se va a hacer un juramento muy importante, pues se pone la mano sobre la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto es tanto como poner a Dios como testigo de eso que yo estoy prometiendo. En tiempos de Jacob no estaba escrita la Biblia, evidentemente. Entonces, ¿qué cosa sagrada, por decirlo así, qué cosa que tenía un valor sagrado para ellos es en lo que tienen que apoyarse? Pues es muy interesante ver que se trata precisamente un eufemismo de la manera de decirlo, de tocar los órganos genitales. ¿Por qué? Pues porque son transmisores de la vida y la vida es sagrada. Es decir, esta vulgaridad que se da ahora a todo lo que son relaciones de tipo conyugal, no se veían entonces, sino todo lo contrario. La vida es un don de Dios. Por lo tanto, lo que sirve para transmitir la vida es sagrado. Por lo tanto, le pide que ponga su mano bajo el muslo y, por lo tanto, poniendo a Dios por testigo, le prometa que no lo va a sepultar allí en Egipto, sino que él quiere que lo sepulte allí donde están enterrados Abraham e Isaac. ¿Por qué? Pues porque él está convencido, porque lo ha dicho Dios y se fía de la palabra de Dios, que el pueblo volverá a Canaán y que por lo tanto aquel será definitivamente su pueblo. Y él quiere que lo entierren allá, no lo dejen en Egipto. Y por consiguiente, una vez que José se lo ha jurado, podríamos decir: descansa tranquilo Jacob. Dice: Israel se postró sobre su cabecera, la cabecera del lecho. O sea, descansa. Y ahora en el capítulo 48 tenemos otro gesto de Jacob que, si no lo situamos en su contexto y desde este punto de fe, también nos podría resultar extraño. Porque mirado las cosas desde el punto de vista humano, ¿quién era más importante a la hora de transmitir, digámoslo así, apellido? ¿Jacob o José? Desde el punto de vista humano, de aquel ambiente, hombre, José era más famoso, era más conocido, era más poderoso. Pero de hecho, ante los ojos del mismo José, era mucho más importante lo que transmitía, lo que portaba Jacob, que era esa bendición divina que venía desde Abraham. En este contexto podremos entender lo que sigue. Capítulo 48, versículos 1 al 7. Después de todo esto vinieron a decir a José: mira, tu padre está enfermo. Y tomó José consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Anunciáronselo a Jacob, diciéndole: mira, tu hijo José viene a verte. Y haciendo un esfuerzo, se sentó en el lecho. Después dijo a José: el Dios omnipotente se me apareció en Luz, tierra de Canaán, y me bendijo, diciendo: yo te acrecentaré y te multiplicaré, y te haré muchedumbre de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, para que por siempre la posea. Los dos hijos que antes de mi venida a ti, a la tierra de Egipto, te nacieron en ella, serán hijos míos. Efraín y Manasés serán hijos míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los que tú has engendrado después de ellos serán tuyos, y bajo el nombre de sus hermanos
serán llamados a la herencia. Cuando volvía de Padan Aram, se murió su madre Raquel en el camino en la tierra de Canaán, a distancia de un Kibrat de Éfrata, y allí la sepultó en el camino de Éfrata, que es Belén. O sea, fijémonos que Jacob ve que se acerca su muerte y José va con sus dos hijos mayores a visitar a su padre. Y tenemos esta conciencia, si se fijan, que tiene Jacob, de que es, como digo, portador de una promesa de Dios, que está, digámoslo así, en él esa promesa, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha prometido Dios? Le ha prometido que Dios acrecentará sobremanera su descendencia y que le dará en posesión aquella tierra de Canaán para siempre. Hay una promesa formal repetida por Dios en este doble sentido, e incluso que de esa descendencia nacerá el Mesías. Y por lo tanto, le dice a José que adopta como hijos suyos a los dos hijos mayores de José. Y que por lo tanto, diríamoslo así, a la hora de repartir la herencia, pues los hijos de José recibirán como si fueran hijos de Jacob. O sea, como lo son Rubén y Simeón, pues igual, esos dos hijos mayores, Manasés y Efraín, serán hijos de Jacob porque él los adopta. Y de esta manera, fijémonos que José recibirá, por lo tanto, doble herencia. Porque cuando se enumeran las tribus, están las de Efraín y Manasés, no la de José. Porque Efraín y Manasés son los hijos de José. No sé si me aclaro. Jacob adopta a estos dos hijos mayores de José y José no protesta, está contento. ¿Por qué? Porque es como elevarlo de categoría. Es decir, fijémonos cómo se mueven en el terreno de la fe, no en el terreno de los valores materiales. Porque, repito, socialmente era mucho más importante José que Jacob para el pueblo, pero no delante de Dios y por lo tanto no en la conciencia de José. Podemos continuar desde el versículo 8, veamos hasta el 14. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿estos quiénes son? José respondió a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Acércalos, te ruego, para que los bendiga. Los ojos de Israel se habían oscurecido por la edad y no podía ya ver. José se los acercó y él los besó y los abrazó, diciendo a José: no creí ver ya más tu rostro, y aquí que Dios me ha dejado verte a ti y también a tu prole. José los sacó de entre las rodillas de su padre y postrándose ante él en tierra, los puso a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manasés. De intento lo hizo, aunque Manasés era el primogénito. Bueno, no sé si captan. Fijémonos que aquí tenemos una vez más este hecho de que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Para José, pues lo más importante, digamos, su hijo primogénito era Manasés. Y por lo tanto, cuando les presenta, fijémonos que aquí lo que tenemos es el rito mediante el cual Jacob adopta por hijos a estos dos. Y entonces nos encontramos con que pone a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda, dando preferencia, por lo tanto, al menor, que era Efraín. Entonces José se da cuenta y no le parece bien. Entonces tiene ese gesto de respeto hacia su padre, pero separa a los niños, los cambia de postura, se pone a Manasés a su izquierda y al acercarlo quedará a la derecha de Jacob, y a Efraín a su derecha y al acercarlo quedará a la izquierda de Jacob. Pero ¿qué hace Jacob? Que se nos dice que ya no veía bien. Cruza las manos. Por lo tanto pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Y se nos dice que lo hizo consciente de lo que hacía.
Con lo cual está, digamos, dando más importancia a Efraín que a Manasés. Podríamos decir que aquí nos encontramos con lo que nos dirá, por ejemplo, un texto de Isaías: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dios no siempre se acomoda a nuestra manera de valorar las cosas o las personas. San Pablo dirá que Dios escoge lo necio del mundo para confundir a lo fuerte. Pues aquí vemos que Jacob, sin duda alguna inspirado por Dios, da preferencia a la hora de adoptar a estos hijos a Efraín sobre Manasés. Y esto pues a José no le gusta mucho. Fijemos los versículos 15 al 20. Bendijo a José diciendo: que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha sustentado desde que existo hasta hoy, que el ángel que me ha librado de todo mal bendiga a estos niños, que se llamen con mi nombre en medio de la tierra. José, al ver que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se disgustó, y tomando la mano de su padre de sobre la cabeza de Efraín para ponerla sobre la de Manasés, le dijo: no es así, padre mío, pues el primogénito es este, pon la mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó, diciendo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo, también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia vendrá a ser muchedumbre de pueblos. Los bendijo pues Israel aquel día, diciendo: por ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y Manasés. O sea que vemos que cuando Jacob está bendiciendo a estos hijos y digamos haciéndolos hijos suyos, adoptándolos como tales, José se enfada y le dice: padre, que así no es, y quiere quitarle las manos y que la ponga a su derecha sobre Manasés. Y vemos que Jacob consciente lo está haciendo, y dice: ya lo sé, pero comprende que Dios va a bendecir más a Efraín que a Manasés. De hecho, en las tribus, cuando éstas se multiplican, se establecen en Israel y viven, pues ciertamente Efraín fue mucho más importante que la tribu de Manasés. Pero una vez más vemos lo que decía antes, ¿no? Que los caminos de Dios muchas veces no son los nuestros, y que a veces le daba mucha importancia a una cosa que Dios no se la da. Y esto pasa muchas veces. Bien, terminemos el capítulo 48 leyendo los versículos 21 al 22. Israel dijo a José: yo voy a morir, pero Dios estará con vosotros y os reconducirá a la tierra de vuestros padres. Te doy a ti, a más de lo de tus hermanos, una parte que yo tomé a los amorreos con mi espada y mi arco. No sé si se acuerdan cuando Jacob compró, no la conquistó, la compró, nos ha dicho el texto que ya habíamos comentado, aquella tierra de Siquem. Recordemos que allí dedicó un lugar de culto a Dios. Entonces, Jacob, como si fuese el propietario, por decirlo así, de Canaán, hace como un reparto de las tierras, y entonces le dice que a José, además de lo que le tocará en el reparto de toda la tierra de Canaán, le da esa parte que era la propiedad personal que tenía Jacob, que esa tierra de Siquem. Bien, luego en el capítulo 49, fíjense que se presenta como las palabras como la bendición que da Jacob a sus hijos. Pero, digamos, estudiándola despacio, los especialistas, pues han llegado a la conclusión de que esto en realidad es como un poema tribal. Un poema tribal que ciertamente se escribió posteriormente, pero que el que lo escribe es consciente de que esa historia de estas tribus la atribuye a una bendición, digamos, del patriarca. Una bendición del patriarca que luego se traduce en la vida. Pero de hecho, a la hora de describir toda la situación de cada una de estas tribus, pues se ve que se está refiriendo a hechos históricos concretos.
que son muy posteriores. Esto no nos tiene que extrañar. No olvidemos que tanto el que escribiera este poema tribal como el que luego recoge todas las tradiciones que había y las une formando el libro que actualmente tenemos con el nombre de Génesis, lo hacen inspirado por Dios. Es decir, recordarán que creo que al principio ya les dije que el Génesis no es un libro que escribió una sola persona de seguido, no, sino que el Génesis es el resultado de tradiciones, que primero fueron tradiciones orales, que en un momento dado se pusieron por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y finalmente un último persona, también inspirada por Dios, las recogió todas. Entonces, esta especie de poema, pues estaba en una de esas tradiciones que quedó unida, pero que revela cómo que tenían la certeza de que detrás de todos los acontecimientos históricos, hay la presencia de Dios. Y hay la influencia, podríamos decir, de la santidad de una persona sobre el resto. Aquello que luego explicará también San Pablo bajo la imagen del cuerpo místico. Es decir, no somos seres aislados, que yo y Dios y ya está. No. Somos seres que estamos formando parte de un pueblo, formando parte, diríamos, de una humanidad, y que queramos o no queramos, lo sepamos o no, estamos influyendo en el resto y estamos recibiendo influencias del resto. Y por lo tanto, de ahí la responsabilidad de, digamos, de hacer crecer, de hacer bien al resto. En el sentido de que si yo me santifico, si yo me esfuerzo por vivir coherentemente mi fe, estoy ayudando a otros a que también les sea más fácil vivir su fe. Y si yo me estoy alejando de Dios y estoy haciendo lo que Dios no agrada, estoy perjudicando también a los demás. No solo me perjudico yo, o sea, formamos parte, podríamos decir, de un proyecto de Dios. Entonces, de alguna manera, esto de aquí se refleja. Si les parece, yo miraría solo unas pocas de estas tribus, porque no dejan de ser interesantes. Desde un punto científico, de conocer la situación histórica, acontecimientos, etcétera, histórico y geográficos, pues sí podríamos llevar a analizarlo todo, pero me parece que no es el motivo de estos estudios bíblicos, ¿no? Leamos entonces los versículos 1 al 4, capítulo 49, versículos 1 al 4. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos, que voy a anunciar lo que os sucederá a lo último de los días. Reuníos y escuchad, hijos de Jacob. Escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el fruto de mi vigor, cumbre de dignidad y cumbre de fuerza. Herviste como el agua, no tendrás la supremacía, porque subiste al lecho de tu padre. Cometiste entonces una profanación y subiste a mi lecho. Es decir, fijémonos que aquí Jacob les recuerda el pecado grave que hizo Rubén. Y a la hora de hablarnos de esta tribu, se ve que precisamente aquello, digamos, lleva consigo, como diríamos hoy quizás, como una maldición de parte de Jacob. Jacob no quiere tener parte con esa actitud de Rubén, y por lo tanto, de hecho, esta tribu de Rubén pues quedó bastante debilitada. Se trata de una tribu que perdió fuerza y casi se diluyó, y en el poema lo atribuyen precisamente a esa actitud violenta, poco moral, o diríamos nada moral, totalmente inmoral, de Rubén. Recordamos el pecado de Rubén, ¿no? Luego les va a hablar a Simeón y Leví. No sé si se acuerdan de Simeón y Leví. Los versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hienas, instrumento de violencia son sus espadas.
No entre mi alma en sus designios y no se una a ellos mi aprobación, porque en su furor degollaron hombres y caprichosamente desjarretaron toros. Maldita su cólera por violenta, maldito por cruel su furor. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Vemos, aquí tenemos estas dos tribus también, ¿se acuerdan? Simeón y Leví, aquellos dos que asesinaron a todos los habitantes de Siquem, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que Jacob les recrimina ese gesto y les hace ver que tendrá consecuencias. De hecho, fijémonos que estas dos tribus acabaron diluyéndose. O sea, la tribu de Simeón quedó diluida entre la tribu de Judá y la tribu de Leví no tuvo territorio. O sea, la tribu de Leví solamente tuvo algunas ciudades en distintos lugares de todas las demás tribus. Bueno, y después se habla de la tribu de Judá. Podemos seguir los versículos 8 al 12. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano pesará sobre la cerviz de tus enemigos, postraránse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la presa subes, hijo mío, posando te agachas como león, como leona. ¿Quién le hostigará para que se levante? No faltará de Judá el cetro, ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia a los pueblos. Atará a la vid su pollino, a la vid generosa el hijo de la asna, lavará en vino sus vestidos, y en la sangre de las uvas su ropa. Brillan por el vino sus ojos, y de la leche blanquean sus dientes. O sea que, como vemos, a la tribu de Judá se habla de una tribu fuerte, una tribu segura, una tribu que tendrá abundancia de bienes, pero sobre todo el versículo 10. Fijémonos que nos dice: no faltará de Judá el cetro, ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia todos los pueblos. ¿A qué se está refiriendo aquí? A Jesús. A Jesús, exacto, al Mesías. Por lo tanto, de la tribu de Judá nacerá el Mesías. De la tribu de Judá nacerán los reyes. Fuera de Saúl, que pertenece a la tribu de Benjamín, todos los demás en Judá serán descendientes de Judá. O sea, formarán parte de esta tribu. Lo demás no lo vamos a saltar, y si alguien quiere leerlo después que lo lea, y si quiere pues pregunta. Y vamos a leer los versículos 28 de este capítulo 49, 28 al 33. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les habló su padre, bendiciéndolas a cada una con una bendición. Después les mandó: yo voy a reunirme con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la caverna que está en el campo de Efrón, el Geteo, en la caverna del campo de Macpela, frente a Mambré, en tierra de Canaán, que es la caverna que compró Abraham a Efrón, el Geteo, con su campo, para tener sepultura de su propiedad. Allí están sepultados Abraham y Sara, su mujer, Isaac y Rebeca, su mujer, y allí sepulté yo a Lía. El campo y la caverna que en él hay fueron comprados a los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar estas órdenes a sus hijos, juntó sus pies en el lecho y expiró, yendo a reunirse con su pueblo. O sea, tenemos por lo tanto que Jacob vuelve a pedir, como vemos, la fuerza de su fe, la seguridad, y cómo exige a sus hijos que de ninguna manera le entierren en Egipto, que parece que habría sido lo normal. Sin embargo, pues no, que no le entierren en Egipto. Es un acto de fe. Él quiere ser sepultado en Canaán, en aquella cueva que, recordemos, compró Abraham para enterrar a Sara, y en la que luego se han ido enterrando otros, como vemos que va diciendo aquí. Y efectivamente, podríamos decir que Jacob ya ha cumplido todo, casi es como aquello de ya puedo morir en paz, ¿no?, que nos dice el anciano Simeón. Pues él ya puede morir en paz, pero fíjense un detalle, que no sé si han caído en la cuenta. Se dice que
expiró yendo a reunirse con su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Porque el pueblo, en aquel momento, el pueblo de Jacob, ¿dónde estaba? Es decir, no se trata de que pida de que Jacob se enterrara en el sitio donde estaban todos sus antepasados, que eso es el pueblo, no solamente su familia. Pero no es eso lo que está pidiendo. Es decir, fijémonos que esta expresión, se reunió con su pueblo, demuestra que Jacob creía que con la muerte no se acaba todo. Es decir, que existe la vida después de la muerte. Recordemos que la revelación es progresiva, ha sido progresiva. En aquel momento, cuando muere Jacob, la revelación sobre el más allá todavía es muy pobre. Se sabe muy poco de qué pasa después de la muerte. Pero sí se sabe una cosa, y esto desde el principio, si hubiéramos visto la muerte de Abraham o de cualquiera de los otros, es la conciencia de que después de la muerte existe otra vida. Es decir, que la persona es inmortal. No termina con la muerte corporal. Luego la revelación irá avanzando. Al principio se creía que, digamos, todos los muertos iban al mismo sitio. Como no se sabía qué había después, entonces se hablaba del Sheol, el lugar de los muertos. Y por esto fíjense que hasta ahora, por cuanto la revelación del más allá no está todavía muy clara, todos los premios y castigos que Dios hace se refieren a esta vida. Todo lo que le ha prometido Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, son cosas relativas aquí. Una familia numerosa, propiedad de una tierra, son cosas temporales de aquí. ¿Por qué? Pues porque todavía el más allá no lo tienen claro. Luego fijémonos que, por ejemplo, en tiempos de Job, se plantean, y entonces, ¿por qué una persona que se porta bien, un justo, sufre? Es decir, en esta vida todo no le va bien, tiene muchos problemas, no sale de un problema tras otro. ¿Por qué? Y entonces, cuando el ser humano se empieza a preguntar estas cosas, Dios puede revelar más. Están motivados para captar y entender lo que Dios puede decir. Entonces fíjense que Dios puede ir revelando que después de la muerte todos no están en las mismas circunstancias, que existe lo que entonces se llamaba el seno de Abraham y que existe el infierno. E incluso en el siglo II a.C. ya se sabía que existía el purgatorio, que se le podía ayudar a las almas del purgatorio y que esperamos la resurrección. Todo esto en el siglo II a.C. ya se había revelado, pero aquí todavía no. No sé si lo ven, ¿eh? O sea, la revelación ha sido progresiva. Por esto aquí se reúne con su pueblo, ¿eh? O sea, va al lugar de los muertos, pero que están vivos, siguen existiendo, porque si no, no se podrían reunir. Bueno, pues vamos ahora a la sepultura de Jacob, capítulo 50, versículos 1 al 6. Cayó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Mandó José a los médicos que tenía a su servicio embalsamar a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, empleando en ello 40 días, que es el tiempo que se emplea para embalsamar. Los egipcios hicieron duelo por él durante 70 días. Pasados los días del duelo, habló José a las gentes de la casa del faraón, diciéndoles: Si he hallado gracia a vuestros ojos, haced llegar esto, os lo ruego, a oídos del faraón. Mi padre me hizo jurar diciendo: Voy a morir, sepúltame en el sepulcro que tengo en la tierra de Canaán, que me permita pues subir a sepultar a mi padre, y volveré. Y le contestó el faraón: Sube y sepulta a tu padre según tu juramento.
O sea, fijémonos que aquí tenemos lo que podríamos decir la ceremonia, el ritual del duelo propio de Egipto, y luego veremos el duelo propio de los hebreos. Entonces, hay un detalle que no deja de ser interesante. Si se fijan, cuando muere Jacob, José, con todos los medios que tenía, digamos como egipcio, pues quiere que se embalsame a su padre. Y este duelo egipcio dura 70 días. Durante 40 días lo están embalsamando. Pero ¿quiénes embalsaman a Jacob? ¿Quién se ha fijado? Médicos de José, que estaban en torno a José. Pero sabemos que en las ceremonias aquellas de embalsamamiento formaban parte muy importante los sacerdotes, que iban interviniendo con unas oraciones y unos rituales. Vemos que en el embalsamamiento de Jacob no intervienen los sacerdotes. Es decir, Jacob mantiene su fe en el único Dios. No se ha contaminado, por decirlo así, con la religión egipcia. Pasado, por lo tanto, esos días de luto normales que correspondían a la muerte de un egipcio, y más de un egipcio importante, como era ciertamente en este caso, pues es cuando José pide al faraón que le permita cumplir el juramento que había hecho su padre, y es que lo lleve a Canaán para darle sepultura tal como se lo había pedido Jacob. Evidentemente el faraón le autoriza. Y entonces veremos el rito propio de los hebreos, versículos 7 al 13. Subió pues José a sepultar a su padre, y subieron con él todos los servidores del faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre, no dejando en la tierra de Gosén más que a los niños, las ovejas y los bueyes. José llevaba también consigo carros y caballeros, así que el cortejo era muy grande. Llegados a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí muy grande llanto, e hizo José un duelo de 7 días por su padre. Los moradores de la tierra, los cananeos, al ver este duelo en la era de Atad, se dijeron: gran duelo este de los egipcios. Por eso se dio el nombre de Abel Misraim a ese lugar, que está al lado de allá del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que les había mandado, llevándole a la tierra de Canaán y sepultándole en la caverna del campo de Macpelá, que había comprado Abraham a Efrón el geteo, para tener sepultura de su propiedad frente a Mambre. Vemos, por lo tanto, que va toda una caravana de egipcios y toda la familia de de Jacob, para sepultar a Jacob. Si nos fijamos, se nos describe una serie de personas que van, y además llevan caballos, cosa que probablemente en Canaán no conocían. Es decir, es de toda una gran categoría de muchedumbre que van al entierro de Jacob. Y allá en esta era de Atad hacen el duelo. En este caso, 7 días. Pasados estos 7 días, entierran a Jacob, tal como se había prometido, en la cueva de Macpela. Pero ahora pongámonos en el lugar de los hermanos de José. Ha muerto su padre. Estos sabían el cariño que José tenía a su padre, y que de ninguna manera querría darle un disgusto. Entonces, teniendo en cuenta esto, entenderemos lo que ahora sigue, versículos 14 al 21. Después de haber sepultado a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y cuantos habían subido con él para sepultar a su padre. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: si nos guardará rencor José y nos devolverá todo el daño que le hemos hecho. Y mandaron decir a José: tu padre, antes de morir, nos mandó que te dijéramos: perdona el crimen de tus hermanos y su pecado, pues ciertamente te hicieron mucho mal. Pero por favor te ruego, perdona también el crimen de los servidores del Dios de tu padre. José lloró al oírlos.
sus hermanos vinieron a posternarse ante él y le dijeron: «Somos tus siervos». Él les dijo: «No temáis, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Vosotros creéis hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien cumpliendo lo que hoy sucede, de poder conservar la vida de un pueblo numeroso. No temáis, pues, yo seguiré manteniéndoos a vosotros y a vuestros niños». Así los consoló hablándoles al corazón. Es decir, fijémonos en la actitud de los hermanos. Piensan: ahora ya ha muerto su padre, ahora se vengará de nosotros. Fijémonos que esto es normalmente lo que piensa uno que no sabe perdonar. No han entendido a su hermano José. ¿Y cuál es la reacción de José? Porque fijémonos que los hermanos tocan dos fibras, podríamos decirle, muy sensibles de José. Uno, lo que les había dicho su padre antes de morir. Tu padre nos ha dicho que nos perdones. Y otro, somos los que adoramos a tu mismo Dios. De tal manera que José se lo dice que llora. Es decir, llora porque ve que no los entiende. No lo entienden. No son capaces de comprender su actitud. Y por lo tanto, fijémonos que les dice: yo no estoy en lugar de Dios. Y esto es una cosa que sería muy bueno que entendiéramos cuando se trata de juzgar a otro, de perdonarlo o no perdonarlo. Nosotros no podemos juzgar a los demás, dejemos que el juicio lo haga Dios. Esto en el Nuevo Testamento lo tenemos muy claro. Y por lo tanto, ¿qué le dice José? Vosotros ciertamente quisisteis hacerme mal, pero Dios en su providencia ha convertido ese mal en un bien. De forma que gracias a ese mal que me quisisteis hacer, ahora todos podéis vivir y todos podemos vivir. Por lo tanto, fijémonos que es José el que consuela a sus hermanos. Y les dice: no sufráis, no os preocupéis, yo seguiré manteniéndoos, yo seguiré cuidándoos. Quien os tiene que juzgar es Dios. No digan que esto no es todo un testimonio para nosotros hoy de perdonar. Jesús nos dijo que si no perdonamos no seremos perdonados. Aquí tenemos un hombre que tenía un conocimiento de Dios ciertamente mucho más limitado que nosotros, teóricamente, pero una vivencia de Dios que quizás nos falta a muchos de nosotros. Para José, Dios no era algo, era alguien, a quien conocía, a quien amaba y con quien se relacionaba y de quien se fiaba. Y por lo tanto puede tener esa actitud de perdón total. Terminamos aquí. Efectivamente, José siguió cuidando de sus hermanos y es bonito ver que cuando José va a morir, pide a sus hermanos, esto ya lo podréis leer vosotros, que cuando él muera, cuando ellos se vayan, porque sabe que un día saldrán de Egipto, se lleven sus huesos. Es decir, no pide que lo entierren en Canaán como pidió Jacob, pero sí que cuando salgan se lo lleven. Y de hecho Moisés así lo hizo, lo cual indica que era un hombre de fe, estaba seguro de que un día saldrían, aunque humanamente hablando no se veía necesidad de ello, podríamos decir, ni posibilidad. O sea, que creo que de José podemos aprender mucho, aunque sea una persona que vivió hace, pues qué sé yo, 40 siglos. Pero es muy actual.